Tu mejor, el orden de los pecados capitales. ¿Cuál es el peor y el mejor de los pecados capitales? Sí, enteramente satisfactorio es 10. Sí. Y es muy insatisfactorio. Todo pecado es muy satisfactorio. Para Es cero. pecado satisfactorio, la lujuria. La lujuria, qué bueno. Claro, no va a comparar con la envidia. No, el médico a la soberbia. Soberbia tengo después que practico la lujuria, si me fue bien. Prefiero sentir lujuria y no envidia. Y menos todavía envidia del que está teniendo lujuria. Si no me agarra la gula por ansiedad. Pausa, amigos. La venganza será terrible. Terrible. Vamos a hablar hoy de la gula. Vamos a contar algo acerca de los hebreos y de los primeros cristianos, acerca de la comida. Entre los hebreos, más curiosos que sus comidas eran sus ayunos. El ayuno era obligatorio en el luto, y el que lo observaba, me refiero al luto, sí, claro, solamente bebía agua. Se vestía miserablemente durante el luto o durante el ayuno. El tipo dormía sobre cenizas y no rompía el silencio más que para entonar lamentaciones, una canción. Era muy riguroso. Los ayunos prescriptos por la ley eran anunciados al son de unas trompetas. Muy bien. En general, los días de ayuno son 3, como bien sabemos. El día del perdón, el Tisa B'Av, que es el día de la destrucción del gran templo de Jerusalén, y el ayuno de Esther Goris, ¿no? Un día antes del Purim, que recuerda la salvación de los israelitas, en fin. El ayuno comienza con la puesta del sol y dura hasta el día siguiente, con la aparición de las primeras 3 estrellas en el cielo. No se puede ni comer, ni beber, ni siquiera agua, señor. Bien. No. Las comidas de los primeros cristianos eran muy poca cosa, ¿no? Aquellos banquetes fraternales celebrados en los días de fiesta se denominaron ágapes, una palabra que siempre nos ha gustado mucho. Era la reunión caritativa de los hombres de toda clase. Tenía por objeto la repartición del pan. Se tomaba estrictamente lo necesario para satisfacer el hambre y se bebía poco. La palabra ágape es griega y viene de la palabra amor y caridad. San Pablo denunció como enemigos de Cristo a los hombres que hacían de su vientre un Dios. Una sentencia parecida a aquellos que pregonando autosuficiencia dicen yo hago de mi vientre un Dios. A partir del siglo III parece que había tantos abusos en los ágapes, morfaban como locos, que daba ganas de morirse. Que el concilio de Laodicea, no de la Odisea, no, sino de Laodicea, hizo una serie de prohibiciones que duraron muchísimos años, restringiendo tales o cuales comidas. En la Edad Media, el que morfaba mucho en los ágapes era penado con el atado, lo ataban con una argolla en el cuello, y lo sujetaban y le metían un pedazo de ternera en el cogote. No sé bien, esto es lo que dice aquí. Lo que significa esto en la realidad puede ser lo que usted quiera. Sí, es difícil de visualizar. Si quiere le invento uno y listo. Un pedazo de ternera. Agarraban una ternera, sí, imagino, no lo diga. etcétera. Dan ganas de morir. Brantôme cuenta que la mujer que comía en la cuaresma jamón era condenada a pasearse sin ropa por la ciudad. Vamos, todavía. Con un jamón atado a la espalda. Eso es un espectáculo. ¡Viva, viva! Esos eran tiempos. Los tipos incluso les ofrecían jamón, tomá que no pasa nada. Y después la denunciaban. Sí. Bueno, algunas ya venían incluso con el jamón incorporado. Me imagino. Las leyendas de la antigüedad hablaban de un rey de Nínive llamado Sardanápalo, que en realidad no se llamaba Sardanápalo, así le llamaban los griegos. Este era probablemente Asurbanípal de los asirios. Bueno, Sardanápalo, y no sabemos si Asurbanípal, ofrecía 1000 piezas de oro al cocinero o aficionado que descubriese un plato nuevo. Parece que sus días estaban plagados de fiestas y orgías. No parece. No. Un tipo que vaya de orgía en orgía no va a andar perdiendo tiempo
regalarle plata a un cocinero porque le invite un plato nuevo. ¿Qué me importa a mí? Si estoy de orgía en orgía. Deme un pancho. Cuando unas tropas enemigas decidieron invadir Nínive, Sardanápalo reunió todas sus riquezas en el palacio, le prendió fuego al edificio y prefirió morir con todos sus bienes antes que vivir en la cautividad. Esto lo dicen de Sardanápalo, qué sé yo, andás a ver. En tiempos no tan posteriores, la ciudad de Crotona, al sur de Italia, se hizo célebre, primero por haber destruido a su primer rival, Sibaris. Los habitantes de Sibaris eran grandes comedores, por decirlo así, y bebedores. Dormían sobre colchones de pétalos y dicen que notaba si un pétalo estaba doblado. Eso les impedía dormir. Parece que hicieron matar a todos los gallos de la ciudad porque su canto los despertaba en lo mejor del sueño. No es mala idea. No, yo creo que hicieron muy bien. Discúlpeme. Crotona, porque se me hace agua la boca hablando de comida. Quedó uno sin maltar, dijeron por ahí. Pero... Crotona tenía un gran comedor, también por decirlo así, que era un ciudadano llamado casualmente Milón. Pero, Corporation, ¿no? Claro. Milón. Hubo una contracción en algún momento. Milón de Crotona, que había sido 7 veces campeón olímpico. Mirá vos. Parece que un día cargó sobre sus espaldas un novillo, lo transportó durante 120 pasos, lo mató de una piña en la cabeza, lo hizo asar y se lo formó, no, se lo morfó entero. Era lo único que le faltaba. De Milón se cuenta también que diariamente comía 7 kilos de carne y 8 kilos de pan para reempujar. Claro. Y bebía 15 litros de vino, que también está proporcionado. Hemos hablado aquí hace poquito también de Heliogábalo, un emperador sirio que entró a Roma en un carro tirado por mujeres desnudas. Qué lindo entrar en Roma sobre un carro tirado por mujeres desnudas, ¿no? En vez de caballos de fuerza tenía etcétera, ¿no? Claro, y el tipo ahí, huella, cuay. Sarasa. Parece que tenía un cronista dedicado exclusivamente a anotar sus banquetes. Y han llegado estas anotaciones hasta nuestros días. Parece que se hacía servir pasteles de lengua de pavo real, mozo. ¿Tiene lengua? O si no, de ruiseñor o de faisán es lo mismo. Se jactaba de no haber bebido nunca 2 veces en un mismo vaso, aún sin haber leído a Heráclito, me imagino. Y teniendo en cuenta que sus vasos eran de oro y plata, se puede calcular lo que costaba este prurito. Se cuenta que envió a construir una torre para poder esconderse en caso de peligro de muerte, y allí guardaba todo tipo de comidas. También llevaba un anillo con una esmeralda hueca llena de veneno para no sufrir torturas en caso de que lo capturaran. Esto era muy común entre los reyes y espías, y por si fuera poco tenía un puñal de oro y una cuerda de oro y seda para ahorcarse si todo el resto fallaba. Una vida extraordinaria. Un hombre precavido. Bueno, ¿quién quiere dedicar Creo que Marley Harris este se banquete, merece. estas cosas? Si quieren, incluso acabamos de repartir toda clase de bocados exquisitos entre la concurrencia. Sí, Marley Harris es uno de los que se merece, Alejandro, esta dedicatoria. Estaba pensando también en Platón, que alguna vez nos regaló un banquete que nos ha servido para algunas cosas, aunque eche después a los Menos poetas. para saciar nuestro... Absolutamente. Hombre. Pensaba en Balzac, que decía que cada romance que uno tenía era una novela menos, pero en cambio dedicaba su tiempo a masticar peras y tomar café en exceso, lo cual demuestra por qué la comedia humana es tan aburrida, por ejemplo. Pensaba también en estos extraños inventos que ha logrado Occidente en algún momento, como el del tenedor libre. Esta especie de cosa, porque no solo está libre el tenedor, está libre el cuchillo y la gula de todos los asistentes, a esos lugares que tratan de devorar cuanto más pueden. A usted le cae mal eso, ¿no? A mí me cae mal, Pero a mí sí. también. Sí. Tenedor libre es... Además, justamente porque tiende a pensar... denota angurria, denota, pero también insensibilidad. Podés comer 20 pedazos de pizza. Y a Digo pensar... yo con un bombón en la mano.
Y a pensar que hay cosas que se acumulan en ese orden de placeres. Son la misma gente que dice que acumula sueño durmiendo todo el día para poder estar despierto más tiempo. De todos modos, pensaba también que a la hora de pensar en los pecados capitales, quizás el primero de esos pecados es el capital, justamente, y quizás uno no lo condena ciertamente tanto. Pero en realidad, a lo que iba es esta especie de relato de Alejandro Dumas, que efectivamente cuenta en ese libro que usted decía, esta contribución que ha hecho la comida al progreso de la humanidad. Y efectivamente el primero de esos regalos, la primera de esas contribuciones tiene que ver con la cocción de los alimentos, a pesar de Levi Strauss y el del sushi que se han puesto de moda en los últimos años. Digo, porque efectivamente la consecución del fuego, en búsqueda de tener algo para cocer los alimentos, permitió después que el fuego se usara para otras cosas, porque justamente en la elaboración de una comida no es tanto ese resultado en términos cuantitativos lo que garantiza el sabor, sino el proceso de cocción, aquella forma en que se va macerando una carne determinada o una pasta, y después ese tipo de trabajo es el que va a dar mucho más placer al momento, que es el más reducido, el momento de consumirlo. Quizás porque todas las cosas que se pueden disfrutar como resultado es porque se han elaborado con cierta paciencia, con una dedicación profunda, como si la vida misma, creo que es esa la única enseñanza que podemos sacar de esto, debiera irse saboreando y modelando muy despacito, a fuego lento. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo abandonar un restaurante sin hacerse cargo de la cuenta? El paga Dios. Habitual Mire qué sección entusiasmo despertó. destinada a lo que se llama, en términos del catolicismo, paga Dios. Sí, otras religiones también lo han adoptado. Sí. En los países ateos, no, gente se paga nadie.